Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Nuestro grupo está conformado por Ana Cadena, Dayana Velasco, Milton Reyes y Nicole Galvez. Esperamos que sea de su agrado. Bueno, yo les voy a hablar de lo que pasó el 28 de junio del año 1914, cuando el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, realizó una visita oficial a Sarajevo para demostrar la soberanía austriaca en Bosnia, situado en los Balcanes, y murió en un atentado realizado por un terrorista serbio que era un estudiante. Ya, ya que el 28 de junio es asesinado el heredero al trono de austrohúngaro y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo, el asesino era miembro del grupo serbio Joven Bosnia, movimiento cuyo objetivo era la emancipación de Bosnia del reino austrohúngaro. Este suceso desencadena en crisis diplomáticas y después se denota la Primera Guerra Mundial. Ya, después de esto, siguiente diapositiva. Ya, el Imperio de Habsburgo presenta un durísimo ultimátum a Serbia, ya que había como que un poco de de complicidad de parte del Congreso con los serbios. Pero para entender lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, tenemos que también situarnos en todos los hechos históricos que pasaron anteriormente al suceso. Ya, también vale destacar que en el marco de esta carnicería, el régimen zarista cayó y dio paso a la gran revolución del siglo XX. Se esperaba una revolución burguesa como la francesa de 1789, pero terminó siendo una lucha comunista encabezado por los bolcheviques que urgían un cambio político, puesto que el régimen zarista estaba al colapso y muestra de aquello es las pésimas condiciones de vida que tenían los rusos, una sociedad que en su gran mayoría era compuesta por agrícolas. Ya, siguiente. Ya, a lo largo de un proceso que arranca en el siglo XVII y se afianza con la derrota de Napoleón, cada uno de los principales estados europeos reconoció la autonomía jurídica y la integridad territorial de los otros. Las fronteras conquistadas por Napoleón Bonaparte volvieron a su estado anterior, es decir, se les devolvieron territorios arrebatados a diversos países de Europa. La finalización de las guerras napoleónicas, lo cual trajo un periodo de paz a Europa. Las potencias centrales, Gran Bretaña, Francia, Prusia, Austria y Rusia, buscaron mantener el mapa europeo diseñado en el Congreso de Viena en 1815, que se le denominó el Concierto Europeo. Siguiente diapositiva. Ya, este concierto europeo consistía en una negociación internacional como aquella dirigida personalmente por reyes y ministros a lo largo de más de un año y medio de continuas y complicadas reuniones en la cumbre. El Congreso de Viena no solo fue la celebración monárquica y aristocrática del final de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, fue también la gran negociación internacional de la que emergería el orden internacional, legítimo, es decir, aceptando todas las potencias principales que caracterizaría a las relaciones internacionales del siglo XIX y que se extendería con algunos sobresaltos hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ya, siguiente. Ya todo esto produjo un resquebrajo en Europa después de tantos años de paz. Esta dinámica de control del Estado frente a la esfera económica potenció el imperialismo del siglo XIX y su expansión por todo el globo. El choque de las dinámicas políticas de Europa de comienzos del siglo XX hizo que la economía se complementara con las decisiones y manejos políticos. Como consecuencia, la expansión y afirmación nacionalista devino en una confrontación de intereses políticos y económicos de expansión y de choque de esferas de influencia. Es decir, cuando el curso de
la afirmación nacional capitalista de un Estado se encontraba con el proceso productivo y político con otro, se daba el conflicto internacional. He aquí la razón por la cual solamente dos de los países extraeuropeos, Estados Unidos y Japón, que habían logrado gran desarrollo económico e industrial, se inmiscuyen en las dos guerras mundiales. El caso de Rusia no es de expansión capitalista, pero sí de desarrollo industrial e imperialismo estatal, elementos básicos del conflicto. Siguiente. Ya, como mencioné anteriormente, uno de los casos que pasó fue el poder que adquirió Japón en acabando el siglo XIX, no, entrando al siglo XX, y fue las anexiones que logró Japón en sus dos guerras con profundas repercusiones internas. Los manchúes y los Romanov fueron derrotados por Japón, que logró así incorporarse a nuevos territorios, entre ellos Corea, anexada en 1910. La península fue ocupada y declarada protectora japonés mediante el Tratado de Ulsa de 1905, y luego fue anexada mediante el Tratado de Anexión Japón y Corea en 1910. Ya, uno de los sucesos que también marcó el contexto de la Primera Guerra Mundial fue el fin del Imperio Otomano. Los conflictos balcánicos durante los años 1912 y 1913 provocaría la pérdida de los últimos territorios turcos que quedaban en los Balcanes y una reorganización de los estados balcánicos. En cambio, en 1913, en un momento previo a la Primera Guerra Mundial y 100 años después del mapa observado, los territorios de Turquía englobaba la península de Anatolia, Armenia, Kurdistán, Irak, Siria, Líbano, Palestina, la costa de Arabia del Mar Rojo y la zona europea de Rumelia. Comparando con el mapa, se observa que las pérdidas territoriales englobaron sobre todo la zona de Europa y norte de África, aunque el significado general es la decadencia del Imperio Otomano, que acabará definitivamente tras la derrota de la Primera Guerra Mundial. Siguiente. Ya, ahora les voy a hablar de la paz armada. La paz armada fue el suceso que ocurrió de 1870 a 1914. Es el nombre utilizado para describir el periodo anteriormente a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentística y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en dos grupos denominados la Triple Alianza y la Entente Cordiale o Triple Entente. Ya, el significado de la paz armada era que cuando la Triple Alianza, que consistía en Alemania, Austria y Italia, ampliaron su capacidad militar, la Entente Cordial, Rusia, Francia e Inglaterra trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en lo militar. Las industrias de armas aumentaría considerablemente en recursos. Además, la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en ascenso. Además, casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista. Ya, ante todo esto, la segunda fuente de enfrentamientos fue la cuestión de Oriente. El Imperio Otomano se estaba desmoronando y Austria y Rusia pretendían aprovechar la situación para aumentar su poder en la zona. Rusia apoyaba a los estados eslavos, Serbia y Bulgaria, e intentaba impedir que estos cayeran bajo el poder austriaco. Por su parte, Austria buscaba expandirse en la costa del mar Adriático entre 1908 y 1913. Se produjeron tres graves crisis en la zona. Ante todo esto, la posición de Serbia era un poco polémica, ya que era protectora sobre Bosnia y Herzegovina. Decidió anexar estos territorios en 1908 para consolidar su posición en los Balcanes. Esta acción exacerbó el malestar en Serbia, donde ganaba terreno los sectores nacionalistas más duros y partidarios de un acercamiento a Rusia, ya que sus pobladores no tenían dudas de que Bosnia era parte de su desarrollo histórico. Ya, siguiente. Ya, ahora les voy a hablar del desempeño de los países balcanes. Ya, la Primera Guerra Balcánica fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en los años 1912 y 1913 entre las naciones reunidas en la Liga Balcánica, Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia, y el Imperio Otomano. El objetivo de la Liga era expulsar de Europa al imperio y
repartirse sus territorios balcánicos. La guerra acabó con la derrota del imperio, inferior militarmente a los coligados, pero las desavenencias entre estos desencadenaron inmediatamente en un nuevo conflicto militar. La Segunda Guerra Balcánica, la contienda comenzó oficialmente el 8 de octubre de 1912 y finalizó el 30 de mayo de 1913 con el Tratado de Londres. Ya, la característica de las guerras balcánicas fue que la Primera y la Segunda Guerra reorganizaron de forma drástica el poder en sudoeste de Europa. Marcó la desaparición del Imperio Otomano. También esto condujo a la Primera Guerra Mundial. La guerra fue una reorganización del poder en Europa. Ya, la Primera Guerra eliminó gran parte del control del Imperio Otomano sobre la península de los Balcanes. En cambio, la Segunda Guerra demostró a los países recién liberados de los Balcanes que buscaban la forma de obtener la mayor cantidad de poder. Ya, y las causas es que para que surgiera la guerra de los Balcanes fue que la pérdida de control de los otomanos sobre Tesalia, Bosnia y Herzegovina, Novi Pazar, noroeste y noroeste de Montenegro, Rumania y Dobruja. La insistencia de Rusia por recuperar su influencia en los Balcanes. Bulgaria y Serbia lograron una defensa mutua a pesar de ser rivales en la lucha por controlar a Macedonia. Había uniones secretas que trataban la división de Macedonia entre los países de manera que Serbia se uniría a los territorios situados al norte del Monte Sar y Bulgaria a los del este del Struma y de las montañas Rodobope. Bulgaria llegó a acuerdos más limitados con Grecia, quien se negó a aceptar una Macedonia autónoma. Ya, siguiente diapositiva. Ya, en el contexto de toda esta situación de la guerra de los Balcanes fue como que el gran acontecimiento para que ya se desencadene definitivamente la Primera Guerra Mundial, cuando el embajador austrohúngaro en Belgrano entregaba al Imperio Serbio un ultimátum como respuesta al asesinato en Sarajevo, el 28 de junio anterior del heredero al trono imperial, Francisco Fernando de Austria. El 23 de julio de 1914, concienzudamente redactado para que su aceptación fuese imposible, su rechazo propició la guerra entre ambos países y al pretender las respectivas cadenas de alianzas provocó la Primera Guerra Mundial. En 1914 nadie pensaba que la guerra fuera tan inminente, ni siquiera después del atentado de Sarajevo, ni tan solo tras el ultimátum de Austria-Serbia. De un lado estaban los imperios centrales liderados por la Alemania del Segundo Rey con los imperios austrohúngaros y otomanos. Del otro estaba la Entente Cordiale con Gran Bretaña, Francia y Rusia, todos ellos con sus aliados menores o periféricos. Ya, siguiente. Ya, al estallar la Primera Guerra Mundial se produjo un fenómeno político muy similar entre los principales contendientes de ambos bandos. Las fuerzas políticas y sociales crearon filas alrededor de la causa militar, considerando como común, aunque conviene tener en cuenta las peculiaridades de cada sistema político, ya que los beligerantes había democracias desarrolladas frente a otros sistemas autoritarios, ya hasta casi una monarquía absoluta. Si comenzamos por las democracias, Francia vivió una clara convergencia de los partidos políticos a la hora de apoyar la guerra contra Alemania. Esta casi unanimidad estaba fundamentada en el profundo revanchismo que se había alimentado durante décadas por la derrota de Sedan y la pérdida de Alsacia y Lorena, uno de los factores claves del antagonismo profundo hacia Alemania. Ya, aunque Gran Bretaña se produjo una clara corriente patriótica y de unión ante la guerra, no se produjo el mismo grado de unanimidad que en su principal aliado. Es cierto que la oposición conservador frenó sus críticas hacia el gobierno liberal de Auschwitz, pero dos ministros de dicha gobierno dimitieron y un sector del laborismo liderado por Russell MacDonald se opuso con decisión a la entrada de los británicos en el conflicto. En cambio, Alemania funcionó algo parecido a la Unión Sagrada Francesa. Todos los partidos del rey votaron los créditos de guerra, incluso el SPD, que no hizo ningún llamamiento a la huelga general. Ya, eh, em, una vez que pasa todo esto, los gobiernos
es como que les obligan a las personas a que se unan a las militancias y crearon ese sentimiento nacionalista como que tenían que defender a su patria y ser superiores al resto. Y bueno, y una vez que ya se acabó como que esta unión sagrada que habían establecido estos países, es que se produjo ya, se comenzaron a desencadenar muchos problemas durante la Primera Guerra Mundial. Ya, lo que pasaba era que la Unión Sagrada no fue una traición de la Segunda Internacional. Entre los trabajadores sindicalizados, la principal base social de los partidos socialistas prevaleció el patriotismo sobre el internacionalismo. Sin embargo, desde finales de 1915 las uniones sagradas comenzaron a resquebrajarse. En terreno político se alzaron las voces de los dirigentes socialistas que o bien dudaban de seguir apoyando el esfuerzo bélico vía la aprobación de los presupuestos de la guerra en los parlamentos, o bien como Lenin entre los más decididos proponía la ruptura en la Segunda Internacional. Ya, también desde 1916 se registraron las primeras protestas obreras que crecieron en los años siguientes. Frente a la profunda distancia entre los sufrimientos y esfuerzos impuestos a los distintos grupos sociales para salvar la patria. Entre 1917 y 18, la oleada de movilizaciones dio lugar a la caída de los tres imperios europeos. Antes de llegar a la paz, los Romanov en Rusia y los Hohenzollern en Alemania y los Habsburg en Austria-Hungría habían abandonado el trono. Ya, recordemos que todo esto pasó igual que en la época post-Revolución Rusa, y esto sirvió de mucha influencia para que se dé estos acontecimientos, estos movimientos sociales de aquellas épocas. Ya, siguiente. Ya, ya avecinándose al fin de la Guerra Mundial, se comenzaron a escribir cartas en el frente de batalla que decían como que bajo bandera blanca, pero los británicos no pudieron encontrarlo y solo pudo saber sobre el armisticio cuando sus tropas capturaron al mensajero que llevaba el telegrama en motocicleta que se entregaría bajo bandera blanca. En cambio, en otro decían que finalmente se le proporcionaron pruebas creíbles de que no se trataba de un truco diseñado para engañarla y que abandonará la lucha y firmó un cese formal de hostilidades el 25 de noviembre del año 1918. Ese es realmente el último jadeo de la guerra y fue la Oficina General de Correos la que desempeña un papel para lograrlo. Siguiente. Y ya como les había comentado anteriormente, una de las consecuencias de toda esta Primera Guerra Mundial fue el fin de muchos imperios importantes. El primer imperio que puede verle a su izquierda es el fin de los romanos, el imperio ruso. El primer imperio en desaparecer fue el ruso, ya que estuvo por la dinastía de los zares romanos. Estuvo vigente durante casi 200 años, desde el año 1721 hasta el año 1917. Fue el único imperio que desapareció durante el conflicto en marzo de 1917. En cambio, el otro fue el fin de los 800 años de dinastía de Augsburgo, que fue el imperio austrohúngaro. La desintegración oficial del imperio austrohúngaro sucedió el 31 de octubre de 1918, 11 días antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial. En cambio, el otro fue el último rey imperial, que fue el segundo rey imperial conocido como el segundo rey. Ya fue un imperio que surgió tras la unificación de Alemania el 18 de enero de 1871. Su disolución oficial el 9 de noviembre de 1812. Ya, y finalmente la muerte del hombre enfermo de Europa. Ya, el Imperio Otomano fue el último imperio en desaparecer tras la Primera Guerra Mundial, fundado en el año 1299 y disuelto el 1 de noviembre de 1922, tras 623 años de historia. Ya, finalmente, siguiente diapositiva. Finalmente les quiero hablar de más o menos los estimados de muerte que hubieron en la Primera Guerra Mundial. Ya, todavía no se sabe con exactitud cuánta gente murió durante la guerra mundial.
Los datos oficiales hablan de unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates. En total, aproximadamente se calcula que fueron 20 millones de personas. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. Bueno, esa fue mi parte. A continuación, mi compañera. A ver, el Tratado de Brest-Litovsk. Con la ansiada paz, Rusia perdió el 34% de la población, el 32% de la tierra de cultivo, el 54% de las empresas industriales y el 89% de las minas de carbón. Cedió a Alemania su parte de Polonia, el sector occidental de Bielorrusia y Lituania, se retiró de Ucrania y dejó en manos de Turquía 2 provincias georgianas y un distrito armenio. Ucrania fue nuevamente anexada por los bolcheviques cuando terminó la guerra civil. Pásale. Apenas estalló el conflicto, el presidente estadounidense Woodrow Wilson proclamó la neutralidad de su país, pero dado el peso internacional de los Estados Unidos, esa postura se volvió insostenible. La economía norteamericana estaba fuertemente vinculada a la de los aliados occidentales, y el conflicto reforzó esos vínculos, ya que se multiplicaron los intercambios comerciales y los empréstitos de los bancos americanos a los gobiernos de Europa Occidental. Estos llegaron en 1917 a varios billones de dólares. Además, la guerra submarina puesta en marcha por los alemanes provocó el hundimiento de barcos estadounidenses y la muerte de numerosos ciudadanos. Estos ataques conmocionaron a la opinión pública y predispusieron al país en contra de Alemania. Pásale. Después de firmar el Tratado de Brest-Litovsk, Berlín concentró todas sus fuerzas en el frente occidental. El agotamiento de soldados y recursos y la llegada de las tropas norteamericanas resolvieron la guerra a favor del Entente. Tras el desmoronamiento de los imperios centrales, los gobiernos provisionales pidieron el armisticio en 1918. Al año siguiente, los vencedores se reunieron en Versalles para imponer sus tratados de paz a los países derrotados. Pásale. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento de carácter global que afectó al conjunto social de los países involucrados. La población fue movilizada y la economía puesta al servicio de la guerra. La organización de la empresa bélica confirmó un papel protagónico al Estado. Los gobiernos no dudaron en abandonar los principios básicos de la ortodoxia económica liberal, limitando hasta entonces amplia libertad de los empresarios. En Gran Bretaña, el primer ministro Lloyd George creó un gabinete de guerra, nacionalizó temporalmente los ferrocarriles, las minas de carbón y la marina mercante, e impuso el racionamiento de consumo de carne, azúcar, manteca y huevos. En Alemania, la economía de guerra planificada fue aún más drástica. En 1914 se creó el Departamento de Materias Primas, que integró todas las minas y fábricas, y se decretó el racionamiento de los alimentos. Pásale. El joven alemán y luego reconocido escritor Ernst Jünger se presentó como voluntario para acudir al frente el mismo día que estalló la guerra. Llevó consigo al campo de batalla una libreta de apuntes en la que recogió los acontecimientos y sus vivencias personales. En 1920, este registro fue publicado bajo el título Tormentas de acero. Un fragmento del libro decía: instantes como estos en una patrulla nocturna son inolvidables. Ojos y oídos se tensan al máximo. El cada vez más cercano crujido de unos pies extraños que caminan sobre la alta hierba adquiere una intensidad amenazadora y fatídica. La respiración se hace entrecortada y uno ha de esforzarse en reprimir las dolorosas contracciones del jadeo.
el seguro de la pistola salta hacia atrás con un leve chasquido y ese sonido atraviesa los nervios como un cuchillo. Los dientes rechinan al morder la mecha de la granada de mano. Breve y mortífero será el choque. Uno tiembla entre dos sensaciones dolorosas, la acrecentada excitación del cazador y la angustia de la pieza de caza. Uno es un mundo para sí, empapado de la atmósfera oscura y terrible que sobre el yermo terreno gravita. Aquellas figuras dieron todavía unos pasos más hacia nosotros, pero luego se pusieron a trabajar en la alambrada. No habían notado nuestra presencia. Muy lentamente comenzamos a arrastrarnos hacia atrás, sin perderlas de vista un solo momento. La muerte, que se había alzado expectante al máximo entre los dos bandos, se alejó de allí malhumorada. Pásale, Daya. Llegó la época de la paz y el Comité de los Cuatro, que decidió la suerte del mundo de la posguerra, se reunió en el imponente Palacio de Versalles en Francia. El presidente estadounidense Wilson ya había presentado ante el Congreso de su país una serie de puntos para alcanzar la paz a través de la restauración de un orden económico liberal y la reformulación del mapa europeo teniendo en cuenta la autodeterminación de los pueblos. El jefe de gobierno francés, Georges Clemenceau, ansiaba, en cambio, que la economía alemana contribuyera a la recuperación de su país, desangrado por el conflicto, y que se le impusiera a Alemania un sólido control militar para impedir nuevas invasiones. El primer ministro británico, Frank Lloyd George, tenía una posición más conciliadora con los vencidos, pues no creía que la mina de Alemania fuera conveniente para la recuperación de Europa. El jefe de la delegación italiana, Vittorio Orlando, estaba básicamente preocupado por la anexión por parte de Roma de territorios que hasta el momento habían pertenecido al Imperio Austriaco. El gobierno revolucionario de Rusia quedó excluido y aunque los vencedores anularon el tratado de Brest-Litovsk, los territorios que los bolcheviques habían perdido frente a Alemania no les fueron restituidos. Pase. Las consecuencias se resumen en las resoluciones aprobadas en Versalles, que aseguraron el debilitamiento de Alemania. Para esto se prohibió que el nuevo y pequeño Estado Nacional austriaco, mayoritariamente habitado por alemanes, fuese parte de Alemania. Berlín fue despojado de sus colonias y se redujo su territorio, y los aliados asumieron el control de algunas zonas como el Sarre y Renania. En segundo lugar, crearon un cordón sanitario en torno a Rusia, integrado por los países que habían sido sojuzgados por el Imperio zarista. En relación con estos fines y en virtud de la desintegración del Imperio austrohúngaro y del vacío dejado por la crisis del Imperio zarista, en París se dibujó un nuevo mapa europeo. Tercero, del Báltico a los Balcanes fueron reconocidos como nuevos estados Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia, que antes eran parte del Imperio zarista. Austria, Checoslovaquia, Hungría habían integrado el Imperio de los Habsburgo. Polonia, hasta entonces dividida entre Prusia, Austria y Rusia, recuperó su unidad, y además se fundó el reino de los serbios, croatas y eslovenios, que posteriormente se convirtió en Yugoslavia en 1929. Esto tenía zonas y poblaciones que habían estado bajo la dominación de los turcos: Serbia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Y los Habsburgo, que componía Croacia, Eslovenia, Eslavonia, parte de Dalmacia y Voivodina. Como cuarto punto, tenemos que solo Turquía logró que el Tratado de Sèvres, que fue firmado por el sultán del país, fuera reemplazado por el de Lausana
en 1923. De acuerdo con este último tratado, Turquía no debió pagar indemnizaciones de guerra y la soberanía del nuevo Estado nacional se extendió sobre Anatolia, Armenia, Kurdistán y Tarso Oriental. Además, se dispuso que el territorio de Kurdistán fuese dividido entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Pásale, Daya. El genocidio armenio. A lo largo del siglo XIX, Armenia quedó dividida entre los otomanos y el imperio zarista. Ante la aplastante derrota que en 1915 infligió Moscú al ejército otomano, el gobierno culpó a los armenios de haber colaborado con los rusos. La represión se extendió sobre varios sectores de la sociedad, ejecuciones, arrestos y el desplazamiento obligado hacia los desiertos de Siria en condiciones que condujeron a la muerte de la mayoría de pobladores. La gran parte de los historiadores occidentales coinciden en calificar como genocidio a la violencia ejercida sobre los armenios. Turquía no acepta que hubiera un plan organizado por el Estado para eliminar a la población armenia. Las muertes habrían resultado de la decisión del gobierno otomano de reprimir una sublevación. Este es uno de los debates que afecta el ingreso de Turquía a la Unión Europea. Pase. Europa antes de la Primera Guerra Mundial y después de la guerra. Cuando estalló el conflicto, Gran Bretaña promovió la liquidación del Imperio Otomano. En el caso de Egipto, se ignoraron sus vínculos con Estambul y se lo convirtió en un protectorado inglés. Con respecto de Oriente Medio, Gran Bretaña alentó a los árabes de la península arábiga a combatir contra los turcos. Prometió al jefe de la dinastía hachemita que custodiaría la ciudad de la Santa Meca, la creación de un reino árabe independiente, y además envió al oficial Thomas Edward Lawrence para que organizara la revuelta del desierto. Gran Bretaña también firmó el Tratado de Sykes-Picot con Francia, por el cual, al concluir el conflicto este país ocuparía Siria y el Líbano, y Gran Bretaña sería a cargo de la Mesopotamia y Palestina, que en este momento incluía los actuales territorios de Israel, Jordania y los asignados a la Autoridad Palestina. Por último, en noviembre de 1917, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, en una carta enviada al banquero judío Lord Rothschild, declaró que su país veía con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Con esta declaración, Londres reconocía de la instalación de los judíos en el territorio palestino, que el movimiento sionista ya venía concretando. En la inmediata posguerra, todos estos territorios de Oriente Medio fueron repartidos bajo la figura de mando según lo estipulado en el pacto Sykes-Picot. Si bien los árabes no pudieron establecer el reino que se les había prometido, Gran Bretaña les concedió a los jefes hachemitas el gobierno, bajo su supervisión, del reino de Irak y del Emirato de Transjordania. Londres se reservó el control directo sobre el mandato de Palestina. Las colonias alemanas también fueron distribuidas en mandatos. En África, Gran Bretaña se quedó con Tanganica, parte de Camerún y Togo. Francia obtuvo parte de Togo y de Camerún. Bélgica, los sultanos de Ruanda y Burundi. Y la Unión Sudafricana ganó África Sudoccidental, la actual Namibia. En el Pacífico, los archipiélagos situados al norte del Ecuador pasaron a manos de Japón. Una parte de Nueva Guinea y algunas islas del sur fueron encargadas a Australia y Nueva Zelanda recibió a Samoa Occidental. En el caso de la República China, se resolvió que las posesiones alemanas pasaran a Japón, desconociendo la integridad territorial de la República. Aunque sin presionar a fondo sobre Japón, los Estados Unidos fueron el país más interesado en preservar la integridad territorial de China. Pásale, Bella.
La Revolución Rusa. Esta revolución fue la más grande revolución del siglo XX y mientras perduró el régimen soviético, alentó en gran parte de aquellos que rechazaban el orden burgués la convicción de que era factible oponer una alternativa a la crisis y la explotación del capitalismo. Simultáneamente, cuando los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno, el campo socialista se fracturó entre quienes disciplinadamente asumieron esta acción como el ejemplo a seguir y quienes la consideraron un nefasto salto al vacío. Ok, los intelectuales y la tradición revolucionaria. A mediados de la década de 1870 surge la ida al pueblo. Esta ida al pueblo fue la materialización de ideas y sentimientos que se habían fermentado entre los populistas. Este sector, que era de la élite, eran educados y rechazaban la autocracia zarista y reconocían en el pueblo explotado la clave para salir del atraso y también de regenerar las condiciones de vida. Los miembros de la inteligencia compartían el afán por difundir una nueva actitud entre la vida. Este grupo en sí no tenía equivalente exacto en las sociedades occidentales, aunque era una consecuencia del impacto de Occidente en Rusia. Ya, los populistas no formaron un partido político en sí, tampoco elaboraron un conjunto coherente de doctrinas, sino que dieron vida a un momento radical, en el cual sus principios fueron dados por Alejandro Herzen y Bizancio Belinsky. Esto en las décadas de 1830 y 1840. Ya, este movimiento adquirió consistencia con los disturbios sociales y los debates intelectuales que surgieron con la muerte del zar Nicolás I y también con la derrota de la guerra de Crimea. Además, este se expandió y ganó fuerza e influencia durante las décadas de 1860 y 1870 y alcanzó su culminación con el asesinato del zar Alejandro II. Ya, la aldea rural según Herzen. Ya, el afán de los populistas por superar este atraso ruso no los condujo a proponer en sí el camino a la industrialización, sino que el alto grado de opresión que reconocían en Occidente los llevó a rechazar la vía del capitalismo. Para ellos en sí, el progresismo social o económico no estaba ligado a la revolución industrial. La clave más bien estaba en la liberación del MIR, de la opresión ejercida por los terratenientes y la monarquía. El populismo también descartó las metas del liberalismo occidental. Para los radicales rusos, el gobierno constitucional y las libertades políticas eran promesas vanas destinadas a ocultar la supremacía política de los explotadores, que explotaban al pueblo, obviamente. Había desconfianza también hacia los partidos políticos, que alimentó la atracción del anarquismo. Ya, cuando los jóvenes se trasladaron a las aldeas, los campesinos escuchan a estos jóvenes que venían y el zarismo los reprime duramente. En el Congreso de 1879 los populistas se dividieron. En un grupo abandona la idea de la revolución campesina para asumir el terrorismo y el otro rechaza el uso de la violencia. Los primeros asesinan al zar Alejandro II en 1881 y también intentan asesinar a Alejandro III, pero no lo consiguen en 1887. Entre los condenados a muerte por esta última acción estuvo el hermano mayor de Lenin, Alexander. Ya, las principales figuras de este grupo que habían impugnado el asesinato político fueron exiliadas y en este exilio revisan sus ideas sobre el rol revolucionario del campesinado. Es así que a principios de la década de 1880 adhieren el marxismo. Fundan así el grupo Emancipación del Trabajo con el fin de organizar a la clase obrera. La formación de grupos marxistas en Rusia en la década de 1890 fue el producto del rechazo de un sector de los intelectuales radicales a la vía terrorista y de la creciente gravitación de la clase obrera que se daba debido a la rápida industrialización en estos años. Los marxistas, a diferencia de los populistas, no reprueban la modernización asociada al crecimiento de la industria. En 1898, un congreso clandestino aprueba en Minsk la creación del Partido Socialdemócrata Ruso.
de los trabajadores. Y así se organiza la lucha sindical y política de la clase obrera. Ya, en el Congreso de 1903, los socialdemócratas se dividen. Por un lado quedan los mencheviques, que son la minoría. Estos estaban encabezados por Yulich Martov. Y por otro lado están los bolcheviques, que son la mayoría, o sea, significa mayoría, liderados por Lenin. Ya, Martov proponía un partido de masas abierto a la inclusión de los simpatizantes y Lenin abogaba por un pequeño partido de disciplinados revolucionarios profesionales. En este caso, León Trotsky se pronuncia a favor de los mencheviques y aquí ya se empieza a generar un primer choque. Cada una de las tendencias que estamos manifestando ahorita sostenían ideas con algunos contrastes que se profundizaron a partir de la crisis revolucionaria de 1905. Los mencheviques se adherían a los postulados más ortodoxos del capitalismo y eran más pesimistas. Ellos decían que el socialismo no tendría cabida hasta que la revolución democrática burguesa concretara los cambios económicos, sociales y políticos también, que eran necesarios para su arraigo. Y a partir de esto se mostraban dispuestos a colaborar con la burguesía liberal y a estar en contra de la lucha, o sea, en la lucha contra el antiguo régimen. Y entre los bolcheviques prevaleció el voluntarismo político. También la disciplina férrea y la escasa disposición a la concentración con otras fuerzas. En sí, los mencheviques coincidían más con el ideario de Marx y los bolcheviques eran más semejantes a los populistas. El ciclo revolucionario. Hay un ciclo revolucionario de 1905 hasta 1917, donde explicaremos algunos puntos claves de esta revolución. Primero, se empieza a generar los primeros indicios de la revolución en 1905. Esto en un marco de una crisis entre Japón y Rusia, en la que Rusia sale perdiendo. Y el 9 de enero de 1905 se da el Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento fue una manifestación en la que mucha gente salió a pedir pan y fue fuertemente reprimida. Ya a mediados de octubre, la huelga general de San Petersburgo condujo a la creación del primer soviet. Un soviet es un consejo integrado por delegados de los trabajadores. Estos soviets son elegidos en las fábricas. Ya se sumaron representantes de los partidos revolucionarios y Trotsky, con tendencia menchevique, que fue uno de sus líderes, como ya había explicado antes. A la movilización de los obreros se sumaron desde mediados de 1905 los levantamientos de los campesinos que atacaban las propiedades de los grandes señores. En el marco de la agudización del conflicto social, los liberales presionaron a la autocracia zarista para que propiciara un régimen constitucional. Entonces la monarquía logra salvarse de esto, ya que firma un acuerdo de paz. Y además se portan audaces y conceden algunas reformas. Entonces, en octubre, Nicolás II anunció la creación de un parlamento electivo nacional, al que llamarían la Duma. Sin embargo, el zar pretendió reafirmarse como autócrata de todas las Rusias. Ya frente a la extendida insurrección campesina, se dio curso a un proyecto que alentaba el expansionismo de los kulaks y la liquidación del mir. En este contexto fueron abolidas las cargas asociadas a la supresión de la servidumbre y se concedieron créditos destinados para la compra de tierras. Los campesinos más exitosos, que son los kulaks, que ya les mencioné, abandonan la comunidad para así hacerse propietarios que estaban interesados en incrementar el rendimiento de sus tierras y también de comprar nuevas parcelas. En sí, la reforma asentó y aceleró el proceso de la diferenciación social en el medio agrario. Sin embargo, los acontecimientos de 1905 no modificaron la conducta que tenía Nicolás II y este gobierno continuó envuelto en corrupción y decadencia. Ya a partir de la Primera Guerra Mundial se potencian las debilidades del Imperio Ruso. Como en 1905, ante la ineficiencia del gobierno y los sacrificios impuestos por la contienda, las manifestaciones populares y el distanciamiento de los liberales colocan ya al zarismo en una crisis. De esta crisis surgiría, o sea, esta crisis en sí provocaría ya su caída.
Ya, en 1917 hay dos revoluciones, o dos puntos importantes. La primera se da en febrero y la segunda en octubre. Esta de febrero hace suponer que Rusia seguiría el camino que ya se transitó en Europa Occidental, es decir, se inclinaría hacia la eliminación del absolutismo para incrementar un cambio social y político conducido por la burguesía, algo así como la Revolución Rusa. Sin embargo, la acción de los bolcheviques en octubre clausura esta vía y, y cuyas bases eran muy frágiles, de hecho, debido a las condiciones sociales y económicas y a los rasgos distintivos de la cultura política rusa. Entonces, cuando las masas ocupan las calles a fines de febrero en 1917, casi nadie en realidad visualizaba un movimiento revolucionario. Entonces, la crisis social fue considerada una protesta popular no solo por el zar, la corte, la oposición liberal, sino también por los propios partidos revolucionarios. Pero a diferencia de 1905, la guerra siguió en 1917. La disciplina del ejército se quebró y el zar ya no tuvo nada que ofrecer. Entonces los diputados de la Duma pidieron su renuncia para poder formar un gobierno provisional que así convocara una asamblea constituyente. Pero las masas movilizadas, especialmente los obreros, retuvieron el poder ganado en las calles con la creación nuevamente de los soviets. El organismo más próximo y fiel a sus intereses y necesidades eran los soviets. Ya, mientras los socialistas quedaban cada vez más excluidos de su participación en estas asambleas, los bolcheviques por otra parte apostaron a la caída del gobierno central con la consigna impulsada por Lenin en abril. Esta consigna decía que todo el poder a los soviets, todo se debía dar a los soviets, todo el poder. Y ya, la dualidad de poderes y la persistencia del esfuerzo bélico desembocaron en un vacío de poder, y aquí Lenin decide tomar el gobierno. Entonces se da el asalto al Palacio de Invierno, que fue públicamente rechazado por algunos dirigentes de la cúpula bolchevique y dividió al socialismo. Ya, no hubo una jornada revolucionaria, así entre el 25 y el 26 de octubre de 1917 los bolcheviques tomaron un poder que nadie detentaba y se da el glorioso Octubre Rojo, que fue una construcción posterior destinada a exaltar la acción mancomunada de los bolcheviques de la clase obrera. Ya después de un tenso debate en el que los mencheviques y parte de los socialrevolucionarios reprobaron la conducta bolchevique, el Congreso de Soviets aprobó la destitución de los ministros socialistas y el gobierno queda en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, los Sovnarkom, exclusivamente integrado por bolcheviques, a pesar de las objeciones del sector del movimiento obrero y de algunos miembros del Comité Central Bolchevique. Las posiciones en el campo revolucionario se hicieron cada vez más inconciliables. Los socialistas revolucionarios de derecha y los mencheviques proponían un orden democrático burgués porque pensaban que Rusia estaba lejos de reunir las condiciones para construir el socialismo, y los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda se suponían embarcados en una oleada revolucionaria que estaba impulsada por los horrores de la Gran Guerra. Esta oleada que se extendería por Europa occidental, en especial en Alemania, y además posibilitaría el avance del comunismo en Rusia. Ya en lo inmediato, la promulgación de los decretos de paz y el reparto de tierras aseguraron a la adhesión de un nuevo gobierno. Su apoyo principal provenía de la clase obrera, como quedó ya reflejado en las elecciones constituyentes de noviembre que se realizaron. Pero el partido gobernante estuvo lejos de ser el más votado, ya que el grueso del campesinado apoyó a los socialrevolucionarios. Ya para finalizar, hay que tener en cuenta que la explicación del Octubre Rojo divide al campo historiográfico. Para unos no es un golpe de un partido dictatorial que resulta viable debido al profundo quebrantamiento que había en la ley y el orden. Si tomamos de esta perspectiva, sus dirigentes cargarían con la responsabilidad de haber generado un régimen totalitario que tenía rasgos similares al nazifascismo. Pero para otros, la acción de los bolcheviques contó con el apoyo de los trabajadores y de los soldados de los centros urbanos, que hastiados de la guerra, de la falta de trabajo y sobre todo del hambre, intentaron promover un cambio radical hacia la igualdad social. Y eso, a continuación va a continuar mi compañera.
Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la guerra civil y el comunismo de guerra. La expansión del gobierno provisional provocó que los bolcheviques enfrentaran demandas en cuanto a paz y tierra, y así fue como en 1917 se aprobó el decreto sobre la tierra, en el cual determinaba que se termina con la propiedad privada de las grandes unidades y se entrega ese control a los comités agrarios locales y a los soviets de distrito. Este decreto tiene por finalidad política ganar apoyo en el medio rural, porque allí los bolcheviques no contaban con fuerzas propias. Entonces, el ala izquierda de los socialrevolucionarios acogieron gratamente el decreto y se incorporaron al Consejo de Comisarios del Pueblo. Ya, los bolcheviques promovieron la creación de los koljoses y sovjoses, que eran granjas colectivas y granjas estatales, respectivamente. Todo esto con el fin de detener la subdivisión de las tierras. La iniciativa no tuvo buena acogida y ya para mediados de 1918 la política agraria se sometió a la necesidad de ganar la guerra civil. En este contexto, Lenin busca proteger al nuevo régimen y mantener la paz con Alemania, pero esto solo provoca las resistencias entre los socialrevolucionarios aliados y la izquierda del partido. Entonces, Trotsky, quien se encontraba a cargo de las negociaciones, demoró al límite la firma de la paz. Entonces, el avance de los alemanes lo llevó a aceptar en 1918 el Tratado de Brest-Litovsk. Por consiguiente, los socialrevolucionarios rompieron, es decir, se separaron de los bolcheviques y asesinaron al embajador alemán para impedir el cese de las hostilidades. Cambia, Anita, por favor. Anita. Ya, apenas instaurada la paz, se volvió a desencadenar la guerra civil, pero esta vez fue promovida por la resistencia militar de los oficiales del antiguo ejército del gobierno bolchevique. Entonces, las grandes potencias capitalistas respaldaron a los contrarrevolucionarios. Este conflicto devastó por completo la economía y dejó profundas secuelas sociales y políticas. El proletariado industrial se debilitó, la vida política se militarizó y el control del Estado se extendió a la banca, a la industria y también al comercio. Algunos bolcheviques como Bujarin y Alexander Preobrazhensky pensaban que la liquidación del mercado y la distribución de los bienes según las necesidades significaría la llegada del comunismo, pero la miseria era tanta que la desigualdad social había quedado relegada a un segundo plano. Bien, la provisión de alimentos fue uno de los mayores desafíos y el gobierno tuvo que acudir a la organización de comités de campesinos pobres, los cuales debían ayudar con la requisa de granos a los campesinos acomodados. Todo esto solo contribuyó al descontento de los campesinos hacia los bolcheviques. Y si bien la población urbana tuvo mayor volumen de alimentos, las muertes por falta de alimentos entre 1921 y 1922 sobrepasan incluso las bajas producidas por la Primera Guerra Mundial. Bien, para 1917 el nuevo gobierno enfrenta la resistencia e impone su autoridad a través del Ejército Rojo y la Comisión Extraordinaria de todas las Rusias, con el fin de que busca luchar contra la revolución, el sabotaje y la especulación. La mayor parte de los oficiales del Ejército Rojo provino de las filas del Ejército zarista, y una vez que terminó la guerra, el Ejército Rojo se convierte en una institución que tiene a su cargo gran parte de las tareas propias de la administración civil. Aquí surge la Checa. La Checa se crea en diciembre de 1917 con el fin de controlar los desórdenes y los actos delictivos que surgieron a raíz de esta toma de poder. Asimismo, hubo muchas protestas debido a la escasez de alimentos y en contra de la manipulación de los soviets. Sin embargo, los bolcheviques logran reprimir duramente estas protestas. Y ya para junio de 1918, el descontento del pueblo debido a la escasez de alimentos desemboca en un llamado al sufragio universal para así elegir
una nueva asamblea constituyente. Bien, con el tiempo la Checa se convirtió en una organización al servicio del terror, pues asesinaba sin juicio previo, secuestraba personas e incluso llegó a asesinar hasta 800 enemigos de clase. Ahora les voy a hablar un poco sobre la transición del imperio zarista hacia la URSS. Rusia surge de la unificación de diversos eslavos orientales que en el siglo X se convirtieron al cristianismo, y con el tiempo Moscú se convirtió en su capital. Anita, ¿puedes pasarle, por favor? Ya. Entonces, ya para el siglo XIII, Moscú es conquistada por los mongoles, y en 1613 el primer Románov fue coronado en Moscú. Los romanos se expandieron tanto que incluso llegaron a reinar sobre una sexta parte del mundo. Algunos de estos territorios fueron los mares Negro, Cáucaso y Caspio, Serbia, Asia Central y las islas del Pacífico, y también Finlandia, la zona báltica y Polonia. Si bien dentro de los mapas de la Primera Guerra Mundial Rusia no tenía muy bien delimitadas sus fronteras, los países que eran conquistados ya no se reconocían como independientes. Sin embargo, las colonias dentro del Imperio Ruso se mantenían divididas. Entonces, en 1918, el Congreso Panruso de los Soviets sancionó la Constitución que dispuso la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. La República Socialista Federativa Soviética de Rusia se había convertido en un estado multinacional, pues la guerra civil impidió una definición precisa y el término federativa dejaba abierta posibilidad de incorporar nuevos territorios. La unidad del imperio fue cuestionada a partir de la Revolución, y al concluir el ciclo revolucionario y con el Tratado de Versalles, todos los países bajo su mandato se declararon como nuevos estados, excepto Ucrania y Bielorrusia, que tiempo después, concluida la guerra, se concretó la creación de la República Socialista Soviética de Ucrania y, por otra parte, la República Socialista Soviética de Rusia, blanca en 1920. El territorio transcaucásico era lugar de 8 grupos nacionales con fuertes diferencias entre sí, por lo cual a partir de la disolución de la Asamblea Constituyente, que pasó en 1918, el comisariado no reconoce al gobierno bolchevique y proclama la creación de la República Federal Transcaucásica. Y nuevamente las disputas internas entre los pueblos llevaron a que en el verano de 1918 Turquía ocupara el territorio de Armenia y Azerbaiyán. Y finalmente los bolcheviques desalojaron a los 3 gobiernos nacionalistas y en 1922 se crea la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas del Transcáucaso, que de igual forma fue asociada a las repúblicas socialistas soviéticas que ya existían, como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Bien, la Constitución de 1924 consagró la existencia de la URSS, incluyendo la República de Turkmenistán y Uzbekistán, como parte de la Federación Rusa. Sin embargo, 12 años después, Rusia vuelve a perder territorios y se crean otras 3 repúblicas, que son Tayikistán, Kirguistán y Razajistán. El Cáucaso asimismo vuelve a la antigua división por el reconocimiento de la República de Armenia, Azerbaiyán y Georgia. En base al pacto Molotov-Ribbentrop, firmado entre Stalin y Hitler, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en 1940 la URSS se incorpora Estonia, Lituania y Letonia, que habían sido independientes desde 1918. La Unión Soviética se componía de repúblicas federadas, que eran autónomas en su administración interna. Cada una tenía su propio partido comunista, a excepción de Rusia. El poder político residía formalmente en los soviets,
que eran los organismos que se encontraban en distintos niveles administrativos y conformaban una estructura piramidal. El Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS realmente no contaba con poder, pues el poder estaba más bien en manos del Partido Comunista, que era quien organizaba la estructura paralela a la administración estatal. La República Soviética como tal, los soviets nunca intervenían en la designación de autoridades, porque los miembros de los gobiernos eran designados por el Comité Central del Partido Comunista. Finalmente los soviets quedaron subordinados a los comités del partido. Y en sí la URSS no era soviética ni federal, más bien tenía un corte nominal y sus autoridades dependían de la dirigencia comunista. El poder quedó en manos de la cúpula partidaria y los comités quedaron relegados por las directivas de los órganos superiores. Y la Secretaría del Comité Central se encargaba de los nombramientos y las destituciones. El Partido Comunista de la Unión Soviética era en sí una organización piramidal que concentraba el poder en un pequeño círculo. Este puesto fue ocupado por Stalin después de la Guerra Civil hasta que murió en 1953, pero Lenin fue el líder del partido y controló el poder hasta que cayó enfermo en 1922. En 1903, con la fractura de los socialdemócratas, los bolcheviques se inclinaron a favor de una organización militante y disciplinada con Lenin a la cabeza, aunque los integrantes discrepaban abiertamente. Al menos así lo expresaron Kamenev y Grigori Zinoviev, o Bujarin, cuando rechazó la paz con Alemania. Sin embargo, estas discrepancias fueron suprimidas poco después de la toma del poder, y en marzo de 1919 el Comité Central delegó y dividió sus atribuciones en 3 organismos más reducidos, que eran el Politburó, que se encargaba de la conducción política y tomaba decisiones que el Estado ejecutaría, el Orgsburó, que dirigía el trabajo administrativo, y el secretariado, que organizaba y controlaba la vida interna del partido a través de nombramientos, traslados institucionales. Ahora bien, la oleada revolucionaria. Cámbiala, Anita. Por favor. La siguiente. Ya. A ver. La oleada revolucionaria. Una vez en el poder, los bolcheviques promovieron la unidad de todas las fuerzas socialistas que reconocen el carácter revolucionario de su accionar y las convocaba a crear la Tercera Internacional. Lenin inauguró en Moscú el Congreso que aprobó su constitución y nombró al Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo líderes del comunismo alemán, que fueron posteriormente asesinados en ese mismo año. Ya. La mayoría de dirigentes socialistas permanecieron en las filas de la Segunda Internacional. Sin embargo, el sector de los militantes de casi todos los partidos socialistas crearon nuevos partidos comunistas. En Alemania, Francia e Italia se constituyeron organizaciones comunistas que fueron las más importantes y asimismo, aunque en menor medida, en Bulgaria y en Checoslovaquia. Por otra parte, en el resto de Europa, los partidos comunistas fueron marginales. Rosa Luxemburgo inició su militancia socialista en Polonia junto a su pareja de aquel entonces, León Hogich, que también era marxista y judío. Y a pesar de que en 1898 radicó en Berlín y se unió al Partido Socialista Demócrata Alemán, tiempo después rompió los lazos porque tenía diferencias ideológicas. Esto sucedió en 1910. Una vez que llegó la Primera Guerra Mundial, Luxemburgo convoca la movilización contra la guerra y es encarcelada por este hecho. Luego, con la caída del imperio de Hohenzollern y por las insurrecciones de 1918, logra salir en libertad. Bien, la división del socialismo impactó profundamente el rumbo político del periodo entre guerras y sus efectos fueron permanentes durante el siglo XX. La Tercera Internacional se prolongó hasta 1943 y fue en este mismo año que se disolvió por Stalin
para afianzar su alianza con las democracias occidentales en la guerra contra el Eje. El sacrificio que impuso la Primera Guerra Mundial fue tan intenso y prolongado que logró quebrantar el consenso patriótico antes de que concluyera el conflicto bélico. Un sinnúmero de huelgas e insurrecciones en el continente europeo a lo largo de 1917 y 1923 alentaron la esperanza de que el capitalismo sucumbiría. Sin embargo, todas estas movilizaciones se desencadenaron antes de que los bolcheviques tomaran el gobierno. Luego de que ocurrió la Revolución Rusa, varios imperios del centro europeo, debido al movimiento de masas, logró derribar las dinastías de los Hohenzollern y los Habsburgo en noviembre de 1918. En Italia, asimismo, entre 1918 y 1920, el movimiento obrero tuvo un fuerte impacto. La ciudad de Turín fue su fuerte como plaza revolucionaria. Los trabajadores se organizaron en consejos de fábrica y ocuparon las empresas y dirigieron la producción, pero no avanzaron en cuanto a política y la huelga se desgastó con el paso del tiempo. En Hungría, Béla Kun proclamó la República Soviética a su regreso a Rusia en marzo de 1919. Pero sin el apoyo del campesinado y con la derrota frente a los Romanov, el régimen se derrumbó en agosto de 1919 y esta oleada de protestas llegó a los Estados Unidos y en 1919 los metalúrgicos, mineros y ferroviarios se lanzaron a la huelga. Entonces surgieron consejos de obreros y de soldados en Rusia en el año de 1917 debido a los motines de los soldados y los obreros. Múnich, capital de Baviera, fue la primera ciudad en proclamar la República, incluso antes que Berlín. Con la constitución de Luis III, quien fue el primer monarca de la Revolución Alemana, el gobierno quedó en manos del Consejo de Obreros y soldados y campesinos, bajo la dirección de Kurt Eisner, que era el presidente del Partido Socialdemócrata Independiente. El 9 de noviembre la revolución llega a Berlín y frente a la efervescencia del pueblo, Guillermo II renuncia, por lo cual se proclama la República y el gobierno queda en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, que estaba integrado por representantes del Partido Socialdemócrata y también por representantes del Partido Socialdemócrata Independiente, todo ello con el fin de restaurar el orden. El primer congreso de los consejos de obreros y soldados de Alemania ocurrió en diciembre de 1918 y reconoció la autoridad del Consejo de Comisarios, también aprobó las elecciones para formar la nueva Asamblea Constituyente. En enero de 1919 los comunistas propiciaron un levantamiento armado, esto sucedió en Berlín, y así tomar el poder. Sin embargo, fueron reprimidos por el gobierno socialdemócrata. Entre el 5 y el 13 de enero las calles de Berlín se convirtieron en un campo de batalla. Ya, si bien la movilización social fue intensa en Europa hasta 1921 y la última sección se produjo en Alemania, no hubo una revolución que siguiera los pasos del ya conocido Octubre Rojo. Entonces, la crisis de la sociedad burguesa, en lugar de fortalecer la izquierda, propició el surgimiento del fascismo. Aquí concluye nuestra exposición y muchas gracias.